Bueno, ok, creo que esto ya está funcionando. Ah, Todo esto, este cambio es un relajo. Hemos tenido que aprender y acostumbrarnos muy rápido. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. ¿Bien? Bueno, entonces, para que quede claro en el vídeo, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y esta es la primera clase de un curso que voy a impartir ahora en el semestre de otoño de 2020 en la Facultad de Físico-Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Y la temática del curso es Introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Bueno, entonces, pues esta es la primera clase. Hoy tenemos una hora de tiempo y como ya les dije antes, vamos a dedicarlo a teoría. Hoy es jueves y vamos a dedicar esta hora a teoría, igual que los martes, y los viernes vamos a hacer prácticas en GNU Octave. Bien. Bueno, pues vamos a empezar. Aquí tengo unas notas que voy a ir escribiendo. Espero poder seguir el ritmo y yo les iré compartiendo, ¿no? Entonces las notas se llaman Introducción al cálculo numérico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Muy bien. Bueno, aquí está el índice. Aquí pueden ver que ya he puesto, pero la mayoría está todavía vacío. Los capítulos con los temas que vamos a ver en este curso. Entonces, bueno, ya les hablé del programa antes y vamos a empezar con el capítulo 1 que se llama Preliminares a Introducción, donde vamos a dar una anotación que vamos a seguir durante el curso y vamos a hablar de algunos conceptos básicos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a hacer también algún repaso de resultados de análisis del cálculo, de análisis numérico básico que iremos utilizando a lo largo del curso. Entonces quiero hacer un recordatorio rápido aquí. Repasaremos también algunos resultados teóricos básicos relacionados con la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, como son pues, básicamente teoremas de existencia o unicidad de solución, dependencia de datos, dependencia continua de los datos iniciales o de parámetros, etcétera, ¿no? Aquí simplemente pues voy a enunciar los resultados para después hacer uso de ellos sin problema o poder justificar algunas suposiciones que iremos haciendo. Los resultados no los voy a ver con detalle, por supuesto no voy a demostrarlos, salvo alguna cosilla por ahí que me interese, porque no es este el propósito del curso y porque además la mayoría de ustedes ya han tomado un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias o lo están tomando en este momento, cursos teóricos. Entonces esos resultados los han visto, los van a ver en esos cursos. Entonces no, ¿para qué repetimos? Pero como yo voy a hacer uso de ellos, pues aquí los voy a enunciar para que queden claros. Después hablaremos del problema de la aproximación numérica de las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias y la discretización. Y por último hablaremos de algunos esquemas básicos de discretización de las derivadas, que estarán en la base de algunos de los métodos numéricos que veremos. Entonces ese es el contenido del capítulo 1 que vamos a comenzar hoy. Bueno, pues aquí tenemos el capítulo 1, preliminares e introducción. Empezamos con la sección 1.1, donde vamos a discutir algunas notaciones, vamos a fijar algunas notaciones que vamos a usar durante el curso, para que quede claro cuando las use, pues no tener que estar interrumpiendo tanto el hilo de la explicación, pues con estas notaciones básicas que podemos dejar claras ya desde un principio. Entonces, como es usual en los cursos de matemáticas avanzadas universitarios, pues los conjuntos elementales de números, que son los números naturales, enteros, racionales, reales y complejos, serán denotados por estos símbolos que ven aquí. ¿Bien?
la n para los números naturales, que yo entiendo aquí por números naturales los números enteros positivos, es decir, comenzando por el 1. Entonces, simplemente para fijar notación, yo no considero aquí en este curso el 0 como un número natural. Bien, ay, por Dios, si es que no, perdonen, no les compartí la pantalla. Disculpe. Tuve el lapsus de no compartir la pantalla. ¿Ahora sí se ve? Vale, discúlpenme. Me despisté y pensé que ya había compartido la pantalla. Bueno, entonces comenzamos el curso. Aquí tienen el esquema, la estructura del capítulo 1, que es lo que estaba comentando antes. Y ahora empezamos ahí con el capítulo 1, preliminares e introducción. Entonces, como decía, los conjuntos de números naturales, enteros, racionales, reales y complejos los denotamos de esta manera, respectivamente, algo a lo que ya estarán acostumbrados a otros cursos de matemáticas avanzadas. Y como decía, para mí el 0 no es un número natural, es una cuestión de convenio y yo aquí no lo considero. ¿Bien? Sin embargo, a veces me interesará considerar el conjunto de los enteros no negativos, es decir, empezando en el 0, y lo denotaré de esta manera. ¿Bien? Es pues todos los enteros no negativos, 0, 1, 2, 3 en adelante. Bueno, también consideraré algunos conjuntos especiales, lo que a veces se llaman intervalos iniciales de números naturales o de números enteros. Los números naturales, porque estoy metiendo aquí el 0. Entonces, intervalos iniciales de enteros no negativos. Entonces, dado un número n natural, defino el conjunto n sub n como simplemente los enteros no negativos que son menores o iguales que n, es decir, 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta n menos 1, n. ¿Bien? Por ejemplo, n sub 2 con n mayúscula igual a 2 sería el conjunto formado por el 0, el 1 y el 2. ¿Bien? Bueno, noten que no hay ambigüedad en la notación de n sub 0, porque yo definí n sub 0 de esta manera, como los enteros no negativos, y aquí no estoy considerando el caso de n igual a 0. ¿Bien? Entonces, n0 significa esto, no tiene una interpretación como esto. ¿Bien? Bueno, estos conjuntos sobre todo los consideraremos cuando queramos, pues como conjuntos de índices de las mallas, de puntos en los intervalos para resolver en el contexto de los esquemas numéricos y para las aproximaciones numéricas a que dan lugar. Bueno, normalmente, salvo que diga alguna otra cosa, un número natural D representará la dimensión del espacio ambiente. Entonces D normalmente significará la dimensión o el número de componentes de la solución de un problema. ¿Bien? Entonces, pues yo consideraré los conjuntos ND, ZD, QD, RD y CD, ¿no? Sobre todo el conjunto RD, pues es el producto cartesiano d veces consigo mismo de estos conjuntos. ¿Bien? Por ejemplo, ND son las duplas de números naturales, ZD son duplas de números enteros, RD son duplas de números reales y así. ¿Bien? Fíjense, ya saben ustedes que de manera natural, con las operaciones que a uno se le ocurrirían, las operaciones naturales, los conjuntos QD, RD y CD tienen una estructura de espacio lineal o de espacio vectorial. ¿Bien? Entonces, en principio, yo los vectores en RD los escribiré, indistintamente como filas o columnas según me convenga. A veces en fila, por ejemplo, si están en medio del texto, pues es más cómodo hacerlo con una fila, o si me conviene en alguna ecuación considerarlo como columna, pues también lo consideraré, y eso no debe dar mucho problema. Es un poquito de abuso de notación, pero como lo vamos a usar con cuidado, no va a dar ningún problema. Eso es simplemente para no tener que estar escribiendo la T de traspuesto todo el tiempo. Pero bueno, cuando tenga que hacerlo lo haré, sobre todo en el caso en el que trabajemos con identidades o con ecuaciones matriciales, en las que aparezcan matrices y vectores y estemos multiplicando matrices por vectores. Entonces tengo que considerar que ahí sí es importante si son una fila o una columna para que las operaciones estén bien definidas. En ese caso sí lo haremos con cuidado.
¿bien? En cualquier caso, esto siempre por el contexto se puede arreglar, pero bueno, pondremos cuidado en ello para no equivocarnos. Bueno, algo que utilizaremos también bastante para medir la magnitud de los vectores, es decir, si un vector es grande o pequeño, entendido en el sentido de la norma o del módulo del vector, digamos, en el caso euclídeo. En general, tengan en mente el tamaño de un vector, es decir, si sus componentes son grandes o pequeñas de alguna manera, ¿no? Nos da un vector largo o un vector corto, pensando en RD, por ejemplo. Y eso se utilizará, o para qué queremos nosotros medir la magnitud o el tamaño de vectores, pues por ejemplo cuando queramos estimar errores de los métodos de aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Que es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Entonces, estimar esos errores, pues se definirá un error de alguna manera que será un vector en algún espacio RD, y pues queremos ver si ese error es pequeño o grande, y eso lo utilizaremos. Eso lo veremos a través de la utilización de normas. Entonces, si la norma de un vector es grande, pues será que el error que le corresponde es grande, o recíprocamente, si el error será pequeño si la norma del vector correspondiente sea pequeña. Entonces, en principio, se pueden utilizar muchas normas. Yo creo que utilizaremos 3 en principio. La norma de toda la vida, la norma euclídea, a veces se llama la norma 2, que es pues la norma euclidiana de toda la vida, ¿no? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces, en RD, si en algún momento hace falta hacerlo en CD, pues, o sea, sobre vectores de números complejos, pues es igual, solo que estas barritas de aquí, en lugar de interpretarlas como valores absolutos, se interpretarán como el módulo de los correspondientes números complejos, que serán las componentes del vector. Pero bueno, en principio lo consideramos en RD para no complicarlo. Entonces, en RD, como todos los cuadrados son no negativos, estos valores absolutos no hacen daño, pero también uno los puede omitir, sobran si uno quiere. Bien. También consideraremos la norma 1, que es otra forma de medir el tamaño de los vectores, y que es simplemente hacer la suma de los valores absolutos de las componentes. Y la norma infinito, o norma del máximo, ¿bien? La estamos denotando así con estos subíndices que ven aquí. La norma infinito se define como el máximo sobre todas las componentes del valor absoluto de estas, ¿bien? Es decir, tomamos la más grande de las componentes en valor absoluto. No sé si estén ustedes familiarizados con el uso de este tipo de normas, si ya lo hayan visto en algún otro curso. ¿Hay alguien que no le suene? Más o menos. ¿Perdón? Me imagino que la norma 2 es la norma 2, obviamente, si la han utilizado. La norma 1, la norma infinito o algún otro tipo de normas en RN. La suma de los valores absolutos de las componentes. Ok, bueno, en cualquier caso son conceptos sencillos, y aquí tienen las fórmulas. Bien, bueno, si no hay ninguna pregunta, continuamos. Obviamente, las ecuaciones diferenciales ordinarias pues tienen que ver con las derivadas, ¿no? Es una ecuación donde se relaciona una función con algunas de sus derivadas y con quizá otras funciones, y pues obviamente recae o depende del concepto de derivada, ¿no? De derivada del cálculo 1, del cálculo de una variable. Entonces, en este curso vamos a dar por conocidas, yo voy a suponer que conocen, pues los elementos básicos del cálculo diferencial integral clásico, ¿eh? Es decir, pues que yo supongo que ya ustedes han tomado sus cursos de cálculo diferencial integral en una variable y en varias variables, ¿bien? Porque aunque las ecuaciones diferenciales ordinarias tienen que ver con funciones de una sola variable, para
hacer la teoría sobre algunos métodos numéricos y demás, incluso simplemente para escribir, hacer una formalización adecuada de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues uno tiene que hacer uso de funciones de varias variables. Entonces, bueno, pues todo eso lo doy por supuesto, pero si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar y también pueden consultar sus libros de texto de referencia favoritos. Yo aquí les pongo dos, que son los cálculos de Apóstol, los 2 tomos, pero pues cualquiera, el Marx de Antromba, Spivak, etcétera, ¿no? Los que ustedes gusten. Bueno, vamos a fijar alguna notación relacionada con el cálculo, sobre todo con las derivadas. Entonces, dado una función derivable de una sola variable, entonces una función f definida en un conjunto de R y que toma valores también en R, f, usaremos la notación de Lagrange para denotar sus derivadas. Entonces, si k es un entero no negativo, se denotará su derivada késima, la derivada késima de f, por este símbolo, fk. ¿Bien? La k en paréntesis para no confundirlos con las potencias, ¿no? Pues lo ponemos entre paréntesis. Con los siguientes casos especiales que son muy cómodos, ¿no? Cuando yo estoy aquí tomando k entero no negativo, entonces estoy incluyendo el 0. Por comodidad conviene hacer el convenio de que f0 es f. Entonces esta no es una derivada, pero es de utilidad considerarlo así en las notaciones. La derivada, o sea, la primera derivada, que es f1, la denotaremos como f', la segunda derivada con f2', y la tercera derivada, f tercera, es f3'. Me están preguntando si estoy compartiendo pantalla. Sí, ¿verdad? ¿Ustedes me ven? Ok, parece que... Bueno, entonces quizás deduzco que es problema tuyo, Oscar, el problema de tu internet, quizá no me estés viendo por ese motivo. Trata de arreglarlo y si no, de todas formas, recuerda que estoy grabando la clase, salvo que la pifie y no lo consiga, pero he hecho experimentos y creo que estoy grabándolo. ¿Bien? Entonces, en cualquier caso, si me puedes oír, sigue las explicaciones y luego lo puedes ver. Si ese es el problema de esta forma, que uno depende mucho de los recursos de internet. Bueno, entonces, primera derivada f', segunda derivada f segunda, con 2 primas, tercera f3', y ya a partir de ahí, pues con la notación, con el paréntesis en el superíndice. Excepcionalmente, esta es la notación de Lagrange. Excepcionalmente, en caso de que pudiera haber confusión, se utilizaría la notación de Leibniz, que es esta de aquí, que seguro que han visto en algún momento. Bueno, aquí incluyendo el caso k igual a 0, que sería pues la f nada más, ¿no? Ok, bueno, pero en principio usaremos la notación de Lagrange. Bueno, ahora hay que notar que si f es una función vectorial, es decir, no va de AB a R, sino de un intervalo AB a RD, ¿bien? O aquí un subconjunto de R en el dominio, cuyas componentes las denotamos F1 hasta Fd, entonces se entiende que este símbolo de FK de TFK, o bien este símbolo en notación de Lagrange, ¿bien? No sé por qué aquí ya puse este, supongo que porque acaba de poner ese. Pero bueno, entonces fk corresponderá para una función vectorial, es decir, que toma valores vectoriales, porque son vectores en RD, pues es el vector, la derivada es el vector cuyas componentes son las derivadas de la correspondiente componente. ¿Ok? Entonces esto de aquí también es una función vectorial, con el mismo dominio, si está bien definida, si es derivable, con el mismo dominio y con valores vectoriales formados por las derivadas de las componentes. Bueno, fíjense ahora, si tenemos una función diferenciable de varias variables, de las variables x1 hasta xd, se usará la notación de Leibniz para las derivadas parciales, ¿no? Estas, por ejemplo, estas de aquí, en caso de que lo necesitemos.
Bueno, continuamos. Vamos a considerar conjuntos de funciones suaves o de funciones derivables. Entonces fijamos un D, número natural, que juega el papel de la dimensión, un número n, también natural, que es la dimensión pero del codominio, del espacio de llegada, y un subconjunto D de RD. Normalmente será un abierto o un cerrado o un producto de intervalos, cosas sencillitas en este curso. No nos vamos a complicar la vida con geometrías complejas porque no es necesario aquí. Entonces, el conjunto de las funciones f que van de D a Rn, donde repito, D es un subconjunto de RD a Rn, continuas, es decir, continuas en todos los puntos del dominio. El conjunto de todas estas funciones lo denotaremos con este símbolo, C de D Rn. Es el conjunto de las f de D a Rn, tal que f es continua, es decir, en todos los puntos. Bueno, ahora, dado K un número natural, es decir, 1, 2, 3, etc., el subconjunto de C de D Rn, es decir, de funciones continuas, que son diferenciables, estamos aquí en varias variables, diferenciables con derivadas continuas, se entiende las derivadas parciales, continuas hasta orden K, se denotará por CK de D, Rn. Es decir, una función f pertenece a CK de Drn si f es una función que va de D a Rn, es diferenciable, existen todas sus derivadas, no solo las primeras derivadas parciales, sino todas las de orden menor o igual al número k, menor o igual hasta k, y todas ellas son funciones continuas en D, es decir, tanto ella como todas, tanto f como todas sus derivadas parciales de orden menor o igual a k son funciones continuas en D. ¿Bien? En los puntos de D que no sean interiores, es decir, puntos de frontera, esto ha de interpretarse en el sentido de que las derivadas puedan extenderse de manera continua desde el interior, ¿no? Recuerden que para que tengan sentido el límite que aparece en la definición de derivada o de derivada parcial, pues la función tiene que estar definida en un entorno del punto. Entonces, para funciones interiores, para puntos interiores del dominio esto no es problema, y para puntos que sean frontera, pues como tal no se puede aplicar. Entonces uno puede hablar de derivadas laterales, en el caso de derivadas de funciones escalares, de una variable, o en general uno lo toma como que las derivadas parciales son funciones en el interior del conjunto D, y esa función tiene límite en todos los puntos de frontera, de manera que se puede extender a todo el dominio D y te vuelve a salir una función continua, ¿no? Si la primera se entiende sobre el interior, ya lo era. Pero bueno, tampoco se preocupen mucho por esto porque, como digo, no vamos a considerar geometrías complicadas. Bueno, entonces estos son los conjuntos CK, funciones, lo que se llama K derivables o K diferenciables. Especialmente lo consideraremos el caso aquí cuando D es un intervalo de R. Pero bueno, aquí está la definición general por si nos hace falta. Por conveniencia también consideramos el caso C0, que aquí no lo habíamos metido porque estamos creando K natural. Entonces, el caso C0 lo definimos simplemente como C de Rn. Es decir, las funciones simplemente continuas. No pedimos no pedimos ningún tipo de derivabilidad. Por eso ponemos aquí el 0. ¿Bien? Entonces, C0 es el conjunto de funciones continuas. En el caso que espero que ocurra frecuentemente, de que el dominio y el codominio, es decir, tanto D como Rn, se puedan sobreentender por el contexto, escribiremos simplemente CK en lugar de escribir todo esto, ¿no? Para abreviar. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Ok, no, parece que está sonriendo el emoticón. Muy bien. Bueno, pues como no hay preguntas, vamos a continuar. Me alegro de que todo esté bien. ¿Aquí pasa algo? ¿Todo ok? Bueno.
Bueno, vamos a continuar. Como notación general, que alguna vez se podrá romper, pero en general es la que seguiremos durante todo el curso, ¿ok? Fijaremos o consideraremos siempre fijados unos números reales A y B, cumpliendo normalmente A menor que B. Entonces A es el punto de la izquierda y B es el punto de la derecha. Estos son o serán siempre, salvo que se diga lo contrario, los extremos del intervalo AB, que será el dominio de las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Bien? Es decir, el dominio de la variable independiente, que normalmente la denotaremos por t. ¿Bien? Entonces vamos a considerar funciones definidas en un intervalo AB con valores en RD, y la variable independiente es la t. Bueno, fíjense que en general tiene sentido estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias en sus conjuntos más generales de los números reales que este intervalo AB. ¿Ven? Aunque normalmente pues lo razonable es estudiarlas en un intervalo, porque si no ya uno empieza a hilar más fino, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar entonces en intervalos, simplemente en intervalos. ¿Bien? Pero uno, por ejemplo, puede considerar, bueno, ¿por qué no en un intervalo infinito como el conjunto de los números positivos o algo así? Pero fíjense que esto es un curso de introducción al cálculo numérico de E2. ¿Bien? Entonces lo que nos interesa es diseñar o estudiar métodos numéricos e implementarlos y analizarlos. ¿Bien? Entonces, en definitiva, lo que vamos a estar trabajando son con cosas bastante aterrizadas, bastante manejables, cosas concretas. Entonces, por ese motivo, pues normalmente uno simplemente se interesa en un intervalo finito AB. ¿Por qué? Pues porque para meter algo en la computadora, pues tú puedes, si quieres, considerar cero infinito, pero no vas a llegar nunca al infinito. En la computadora en algún momento pararás, ¿no? Entonces, pues simplemente en la práctica uno está interesado en el numérico en intervalo finito. Entonces tendremos un punto de comienzo que es A y un punto de final que es B. ¿Ok? Bueno, entonces, como digo, usualmente la solución de cierto problema asociado a una ecuación diferencial ordinaria, un problema de contorno, un problema de valor inicial, etcétera, será una función x que va de un intervalo a b, ese es el dominio, a conjunto RD, que es el codominio. Entonces, que nos manda la variable independiente t al vector x de t, que tiene componentes x1 hasta xd de t. ¿Okay? Entonces, normalmente denotaremos la solución de nuestras ecuaciones diferenciales por x. La ecuación diferencial ordinaria vendrá dada normalmente por una función que usualmente se denotará de la siguiente manera. Entonces, normalmente la llamaremos f o g o lo que toque, cuyo dominio es AB por RD. ¿Bien? Entonces, los argumentos de esta f son t y x, donde t pertenece al intervalo AB, la variable independiente, y x está en RD. ¿Bien? X, entendido de esta manera, pues es una variable dependiente de la t, pero entendido de esta manera como argumento de la función del lado derecho f, pues es también variable independiente, es un argumento de la f, y aterrizan en el mismo RD, luego veremos por qué. Entonces tenemos una ftx que se puede desarrollar de esta manera, ¿no? Y la f, no lo he puesto aquí, tendrá componentes f1 hasta f sub d. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos y chicas? Supongo que me están oyendo bien y me están viendo bien también. No hay ningún problema con el Skype. Ok, perfecto. Perfecto, muy bien. Voy a tratar, aunque esto sea un poco latoso de estar esperando a que me contesten y demás, pero creo que merece la pena, porque en estos cursos virtuales
Pues yo puedo estar hablando, imagínense que, qué sé yo, ocurre algo y cae un rayo por ahí en Puebla, donde estén, y resulta que se quedan todos sin internet y puedo yo estar aquí hablando 2 horas para nadie, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado el enfoque o el aspecto de la interacción social. Ya que no nos estamos viendo, pues bueno, voy a hacer un poquito más de énfasis en tratar de interactuar con ustedes para que sea esto un poquito más agradable, ¿no? Si no, parece que uno está hablando con la pared, ¿no? Con la computadora, pero bueno, viene a ser una pared. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Bueno, esto es en cuanto a la notación general del curso. Vamos a empezar con la sección 1.2, que son conceptos básicos de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, el parágrafo 1.2.1 es definición de EDO y SEDO. Estas son abreviaturas para ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuación diferencial ordinaria y sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Bueno, comenzamos recordando los conceptos básicos sobre ecuaciones diferenciales. Definición 1. Una ecuación diferencial es una relación entre una o varias funciones y sus derivadas, expresada en términos de una ecuación funcional. Aquí el término ecuación funcional, no sé si lo hayan visto ya, no es nada del otro mundo, simplemente es una ecuación, pero en lugar de ser una ecuación que involucra números, es una ecuación que involucra funciones, se llama ecuación funcional. ¿Bien? Entonces estamos estableciendo una igualdad entre distintas funciones y que pueden ser resultado de hacer operaciones con otras funciones, etcétera, pero en definitiva funciones. Entonces, una ecuación funcional básicamente es de la forma f igual a g, donde f y g son funciones, con un cierto dominio, un cierto codominio, lo que se quiera, ¿no? Entonces, al decir que f es igual a g, pues estamos expresando que como funciones son iguales, es decir, que son toman a los mismos valores de los argumentos, toman los mismos valores de salida, las mismas imágenes. ¿Ven? Bueno, aquí tengo un documento en TeX donde voy a ir escribiendo notas de complementarias a la clase. ¿Bien? Cosas que les quiera escribir aquí. Una pregunta. ¿Ustedes saben manejar el TeX, el LaTeX? Ok, perfecto, perfectísimo. ¿Hay alguien que no? Bueno, se puede ir aprendiendo. Ok, pueden ir aprendiendo. Bueno, no es imprescindible para el curso, pero pues ya este nivel de matemáticas avanzadas o de usuarios de matemáticas avanzadas, sobre todo ligados a áreas más o menos científicas como las matemáticas, la física, quizá menos, pero también podemos considerar la actuaría, ¿bien? Pues es una herramienta muy útil para escribir textos en los que las fórmulas matemáticas tienen una parte destacada, usar la herramienta de LaTeX. ¿Bien? Bueno, entonces yo la voy a utilizar aquí como una especie de pizarrón electrónico para poder escribirles lo que quiera, aparte de ir siguiendo las notas. Bueno, entonces vamos a escribir aquí, por ejemplo, el acento de esta manera, funcional. O vamos a poner primero identidad funcional. Es una identidad que relaciona funciones. Dadas dos funciones, vamos a considerar primero dados dos conjuntos
A y B no vacíos, porque si no estamos diciendo tonterías, y dos funciones definidas en A con valores en B, una identidad funcional tiene básicamente la forma f igual a g. A ver, que quito esto. ¿Bien? Vamos a poner aquí para que vaya quedando claro el pizarrón, y vamos a poner creo que esto era así: clase del jueves, hoy es 20, ¿no? Es 20 del 8, estamos en agosto de 2020. Ok, vale. Bueno, queda claro, ¿no? Nótese que f y g pueden ser el resultado de operaciones con otras funciones. Por ejemplo, si B son los números reales, para que podamos sumarlos o multiplicarlos, se puede tener una identidad de la forma f igual a, qué sé yo, g más h, ¿no? Se entiende que la h también va de A a B, y yo he puesto, por ejemplo, que B es igual a R, porque entonces, si el codominio de la f, la g y la h son números reales, pues yo puedo sumar dos números reales, ¿no? Y entonces tiene sentido g más h, es la función suma, y lo que significa es que para cada t del conjunto A, g de t y h de t son números reales, entonces pues g más h en t es igual a g de t más h de t, y eso tiene sentido porque puedo sumar números reales. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, la identidad funcional, vamos a poner aquí una referencia. Identidad funcional significa f de t igual a g de t Entonces, la identidad funcional f igual a g, aquí no puedo, ¿a que sí? La identidad funcional f igual a g, lo que significa realmente, porque son funciones de a a b, es que f de t es igual a g de t para todo t perteneciente a A. O sea, escribir esto es lo mismo que escribir esto. ¿Bien? Bueno, ahora seguimos. Ecuación funcional. Es una ecuación en forma de identidad funcional, en la cual las incógnitas, es decir, lo que se pretende conocer, lo que se pretende averiguar, son algunas de las funciones presentes. ¿Ok? Pues bueno, esto es una tontería, pero pongamos, qué sé yo,
Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo tonto. F cuadrado más 2f igual a t cuadrado más 1, ¿no? Vamos a poner aquí llavecitas para hacerlo bien. Claro, aquí estoy entendiendo que la variable independiente es la t, ¿no? Es una ecuación funcional de la forma, y aquí vamos a poner esta de aquí, donde en un lado aparece la función f cuadrado más 2f, creo que puse, y en el otro lado la función dada por g de t igual a t cuadrado más 1 puse, ¿no? Aquí se entiende que la variable independiente es t y el dominio y codominio son subconjuntos de números reales, ¿no? Para que eso tenga sentido. Aquí entonces la incógnita es, consideramos que es f, que y la ecuación en este caso, al ser una ecuación cuadrática, algebraica, polinómica, solo que en funciones cuadrática se puede resolver, ¿no? En este caso se obtendría la solución, tiene que ser una función f de t, ¿no? Fíjense, para cada valor de t, pues f de t es un número, entonces este f cuadrado de t quiere decir f de t al cuadrado, ¿no? Entonces esto es, pues para cada, una vez que sustituimos t, esto es una ecuación en números reales, y es una ecuación cuadrática en la variable f de t. Entonces se puede resolver, ¿no? Podríamos reescribirla como f cuadrado de t más 2f de t menos t cuadrado menos 1, ¿no? Entonces utilizamos la fórmula para la solución de ecuaciones de segundo grado, ¿bien? Conocida mundialmente como, bueno, mundialmente no, nacionalmente como fórmula del chicharronero. Y entonces, ¿qué fórmula es esa, no? Es menos b, entonces tenemos que poner aquí menos 2, vamos a poner aquí, creo que se pone así, solo que tengo que poner otro 2 para que no proteste. Ajá, y aquí tenemos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 4 menos 2ac, que sería menos 2, y c es menos t cuadrado menos 1, así que este menos se convierte en un más, y aquí yo tengo t cuadrado más 1. Bien. Entonces vamos a poner aquí lo que se obtiene analíticamente. Se obtiene esto de aquí, pero fíjense que como yo tengo aquí un más menos, pues entonces aquí tengo dos opciones. Bueno, esto se puede operar un poquito más para que quede mejor. Entonces yo tengo 2t cuadrado más 1, pero con ese 4, esto es
2t cuadrado más 6, si no estoy mal. Corríjanme por favor si me equivoco. 2t cuadrado más 2 más 4 más 6, ¿no? Ok. Bien. El discriminante es no negativo, de hecho es positivo, inclusive positivo para todo valor real de t, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que se tiene que esto es mayor que 0 para todo t perteneciente a R. Luego la expresión anterior define un número real. Bueno, de hecho, 2 por por la posibilidad de escoger más o menos delante de la raíz. Si se ve, como yo tengo aquí un más menos, sale la fórmula del chicharronero, pues hay un más y un menos porque pues en principio las ecuaciones cuadráticas tienen o pueden tener dos soluciones, ¿no? Está claro que esto es mayor que 0, ¿no? Obviamente t cuadrado, da igual quién sea t cuadrado es mayor o igual que 0, así que 2t cuadrado también. Y algo mayor o igual que 0 más 6, pues es mayor que 6, así que de luego mayor que 0. ¿Bien? Sin quererlo me salió perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, eso lo que nos dice es que para cada t yo tengo que f de t tiene que valer alguno de estos dos valores, donde puedo escoger el más o el menos. ¿Bien? Bueno, entonces para cada t perteneciente a R, yo puedo escoger para f de t los dos valores siguientes. Aquí. Esto lo quito. Bien, aquí voy a poner un más. Y aquí voy a poner un menos. Bien, es decir, para cada t real, pues si f tiene que cumplir esta ecuación funcional, eso quiere decir que f de t tiene que ser para cada t o bien esto de aquí, voy a hacerlo así, o bien esto de aquí, donde la diferencia es que yo estoy poniendo más o menos delante de la raíz. Bien, bueno, obviamente esto nos da infinitas soluciones f como funciones de R a R. Por cierto, este IR es una abreviatura de más BB R. ¿Bien? Lo que pasa es que yo lo tengo escrito así, ¿bien? Para escribir menos. Bueno, esto nos da infinitas soluciones f de la ecuación funcional, esto de aquí. Vamos a ponerle nombre. Ejemplo, ecuación funcional, por ejemplo.
Vale. Otra vez. Bien. Entonces yo estoy considerando la ecuación funcional 2, que es esta de aquí, f cuadrado más 2f igual a t cuadrado más 1, y lo que hemos visto con un simple cálculo, pues la fórmula de la ecuación cuadrática, es que tenemos esta ecuación funcional, tiene infinitas soluciones f de r a r, que son, además sabemos cuáles son todas las funciones f de r a r, tales que, o bien para cada t, f de t es, tomamos esta fórmula, o bien f de t tomamos esta fórmula. Pero fíjense que para cada t yo puedo escoger la primera o la segunda opción. Por ejemplo, para t igual a 0 yo puedo escoger la primera, para t igual a 1 la segunda, para t igual a pi otra vez la primera, y así. Y eso esa elección la puedo hacer para cada t por separado. Y eso no me afecta que yo cumpla la ecuación, porque la ecuación esta se verifica para cada t por separado. Entonces, que yo escoja para t igual a 0 esta, no le importa cuando yo escoja, a la hora de verificar esto, a cuando yo escoja, por ejemplo, para t igual a 1, esta de aquí. No le afecta porque van por separado. ¿Bien? ¿Eso se entiende? O ya les dormí con esta explicación, pero no. ¿Están despiertos? ¿Sí se entiende? ¿Les está gustando? Ok, perfecto. Me alegro mucho de que me sigan. Si alguien quiere interrumpir para preguntar algo, sin ningún problema háganlo. De hecho, por favor, háganlo. Para eso estamos aquí. Todo viene. No sé si es bien o bona fide. Muy bien, perfecto. Me alegro mucho. Ok, continuamos. Bien. Bueno, se puede comentar, por ejemplo, que de todas esas soluciones uno podría destacar dos, las que corresponden a tomar siempre la primera opción. Lo de siempre aquí quiero decir para todo t, ¿no? Para todo t real. Y a tomar la segunda, ¿no? Y a tomar siempre la segunda opción. Es decir, de todas esas infinitas funciones que es para cada t, agarrar esta fórmula o esta de aquí, de hecho eso lo podemos explicar de otra manera. A ver, para que quede más claro. Estas soluciones. De hecho, dado un conjunto, vamos a poner E, de los números reales, la función f sub e que va de R a R dada por f sub e de t igual a, vamos a poner aquí una llave y aquí vamos a cerrar el entorno. Okay. Y ahora voy a definir la función por partes. Poner 2.
y entonces ahora tengo que tomar estas dos fórmulas. Esto fuera, y aquí pongo si T pertenece a E, y separo, y ahora el siguiente renglón es esto. Si T no pertenece a E. Aquí un puntito. Y aquí ya no necesito esto. A ver. La función está de aquí. Voy a poner una coma. Es solución de esta de aquí. Pero fíjense, como para cada t yo puedo escoger, yo puedo eso denotarlo de la siguiente manera. Agarro un subconjunto E de los números reales, cualquiera, el que ustedes quieran, cualquier subconjunto de los reales. Yo defino la función f sub e de RR de esta manera. F sub e, pues es la primera fórmula si t pertenece a E, y la segunda fórmula si t no pertenece a E. ¿Bien? Entonces, como siempre, para cada t estoy agarrando esta o esta, pues claro que esto es solución de esta ecuación, como hemos dicho. ¿Bien? ¿De acuerdo? Ahora, de todas esas soluciones uno podría destacar dos, pero porque yo quiero, porque si solo pregunto por las soluciones de esta ecuación funcional, pues esas son todas estas de aquí. Esto es lo que quería comentar. De hecho, como hemos visto, el conjunto de las f sub e donde es un subconjunto de los números reales, comprende todas las soluciones de la ecuación funcional 2. ¿Ok? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa si siempre escogemos la primera opción? Pues eso, si siempre estamos en la primera opción con el más, pues eso quiere decir que siempre t está en E, es decir, que es todo R. Es decir, tomamos E igual a R. Voy a tomar siempre la segunda opción, que eso corresponde a pues el caso complementario, que es igual al conjunto vacío. Aquí también tengo una macro definida para el conjunto vacío. ¿Bien? Entonces, como es vacío, pues siempre t no pertenece a E, y entonces estoy en esto de aquí. ¿Bien? Entonces, esto es un ejemplo que me ha salido ahora improvisado, pero pues me ha salido bonito. ¿Bien? Entonces, es un ejemplo de una ecuación funcional, esta de aquí, que tiene infinitas soluciones, de las cuales estas dos, ya voy terminando, no se preocupen, estas dos se puede comprobar que estas dos son las únicas soluciones que son funciones continuas. Pues claro, si pegas un brinco de esta a esta, pues vas a tener necesariamente una discontinuidad. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo que acabamos de ver? ¿Se entendió todo bien? Ok, bueno. Perfecto. Bueno, pues ya terminamos porque ya se ha pasado de la hora. Discúlpenme que se me fue el santo al cielo. Sí, a ver, aquí lo tienen. Sí, de todas maneras, no se preocupen porque yo todos estos materiales se los voy a ir colgando en la clase de Classroom. ¿Bien? Vale. Bueno, pues nos quedamos aquí al principio de la sección 1.2.1, pero simplemente esto
era para para aclararles que una ecuación diferencial es un tipo de ecuación funcional en el que aparecen funciones y algunas de esas funciones son derivadas de algún orden o de algún tipo, parciales o usuales, de las ordinarias, de otras funciones que aparecen ahí. Bueno, pueden o no aparecer, ¿no? Yo puedo tener la ecuación f' igual a 3. No aparece la f, aparece la f'. Bien. Bueno, pues seguimos el próximo día, si no tienen ninguna pregunta más, y disculpen que me haya pasado de hora. Sí les pido, si quieren, para evitar este problema, porque yo estoy concentrado en la explicación, y entonces se me puede ir el mirar la hora. Si me pudieran, de favor, comentar cuando ya llegue la hora de acabar la clase, pues me escriben, profe, ya es la hora, ¿vale? Les agradecería mucho. Muy bien, pues nos vemos mañana a las 12 y mañana vamos a tener la primera sesión de programación en Octave, donde vamos a empezar, como digo, de cero. Entonces, por favor, tengan listo ya funcionando el programa Octave. Si tienen algún problema, me escriben. Bueno, nos vemos. Hasta mañana. Cuídense. Buen día. Voy a esperar que salgan todos. Arturo se unió. Arturo, ya hemos terminado. Nos vemos mañana.